Creo que a este punto, y nadie nunca se lo había planteado, ni siquiera yo, pero hoy en día sí lo hago un poquito. Hemos llegado a pensar de que yo creo que el personaje de Goten, o sea, el hermano menor de Gohan, pudo haber tenido un desarrollo mucho mejor del que vimos pues en la saga de Buu o incluso en Super. Aunque bueno, ahí en Super a los niños los dejan bastante de lado, ¿no? Y yo creo que eso está bien porque con el tema de solo pelean con la fusión, si no pelean individualmente no vale la pena. Y yo digo, es lógico, es lógico. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Recordemos que al inicio de Dragon Ball Z, Gohan al principio era un niño pues tímido, lloroso, cobarde y todo lo que sea, muy consentido. Pero gracias al entrenamiento de Piccolo y a sus primeras experiencias viviendo lo que es pues la vida de un guerrero, por así decirlo, fuera de lo que él conocía, pues maduró y adoptó pues lo que aprende la mayoría de las personas, un adulto prácticamente de lo que es la responsabilidad de cuidar tu planeta, de cuidar a los tuyos y a tu hogar básicamente. Y desde entonces Gohan siempre ha tenido pues ese sentido de la justicia, de la responsabilidad, de hacer lo que le parezca correcto para el bien mayor. Y así, ¿no? Que eso se mantiene, aunque bueno, a veces pienso que la saga de Buu a Gohan lo hicieron un poco más tonto que a Goku, porque sabemos que Goku es generalmente inocente y tonto en ocasiones, pero a Gohan lo hicieron un poquito más. Que yo digo, ¿para qué? O sea, no, obviamente no es un niño rudo, o sea, no demuestra rudeza. Solo pelea en caso de ser necesario porque no le gusta, pero no hacía falta ser tan cómico ni tan eso, pues tonto. Pero bueno, ay, para la época era lo que querían, ¿no? ¿Mm? Pero bueno, a lo que voy, que me salió un poquito del tema. Si durante la introducción de Goten y en todo lo que siguió en la saga de Buu, si él hubiera tenido el mismo nivel de madurez que su hermano, yo creo que las cosas hubieran quedado bastante diferentes. ¿Por qué? Recordemos que cuando Majin Buu se convierte en Super Buu, o sea, la primera fase rosado, él pues le dejaron un tiempo límite para que los niños pues terminaran de perfeccionar la fusión y así pudieran derrotarlo. Pero en ese momento pues la mamá de ambos, o sea de Milk, se enojó tanto porque todo el mundo creyó que Gohan estaba muerto cuando no es así, que fue a plantarle cara a Majin Buu, algo que nunca debió haber hecho. Y pues eso ocasionó que a Majin Buu lo convirtiera en un huevo y la destruyera frente a todo el mundo, haciendo que Goten se enojara. Y en ese primer momento, cuando yo lo vi por primera vez, yo dije, oye, yo creo que este es un punto de inflexión para Goten y Trunks. Bueno, más que todo Goten, ya que Trunks pues lo vivió al enterarse de que su padre había fallecido, ¿no? Contra Buu. Pero para Goten yo creo que fue mucho más fuerte porque, a ver, su padre regresó al otro mundo. Su hermano aparentemente estaba muerto, solo quedaba su mamá y su papá le dijo, cuida bien de tu madre. Entonces, al ver como ella, por su propia cuenta, hace enfadar al villano de turno y de paso ella es transformada en un objeto y luego destruida frente a sus ojos, esto debió haber sido un punto de inflexión para él al darse cuenta de que Majin Buu primero no era un asunto gracioso ni un juego para niños, sino algo muy serio, porque él pudo haber destruido todo sin importarle el reloj de arena, ni el tiempo de esperar, ni nada. Entonces ahí Goten pudo haber mantenido esa actitud de vamos a derrotarlo, vamos a terminar esta fusión y vamos a acabar con ese estúpido rosado, ¿no? Como se vio al principio
Después de que ocurrió esta escena, Goten se mantenía con una actitud determinada y seria para poder pues terminar su entrenamiento. Ya después pues fue como un reinicio, pues lo terminó yendo para abajo. Pero, ¿qué hubiera pasado si esa actitud se hubiera mantenido? Ahí Goten por lo menos hubiera actuado de una manera pues similar a su hermano, un poco más maduro, con un poco más de seriedad y determinación para querer eliminar a Buu. Y una vez que todos fueran revividos con las esferas de algún modo, pues ahí hubiera entendido de que si el próximo enemigo es igual de fuerte que este, no podemos darnos el lujo de tomarlo en broma. Tenemos que trazar un plan y acabarlo lo antes posible. Entonces para mí yo pienso que Goten pudo haber sido un personaje que se pudo haber aprovechado un poco más. Porque, a ver, Tron de futuro es mil veces mejor que su versión niño, por el amor de Dios. Eh, Así que con el Tron niño no hay nada que arreglar, ¿no? Solo que madurara un poco y dejara de ser, no sé, tan grosero. Pero con Goten, yo creo que había un potencial que pudieron haber aprovechado bastante y un desarrollo bastante increíble que podríamos haber tenido. Porque incluso en Super, ellos actúan como si fuera nada. O sea, si ellos lo hubieran borrado de la memoria, cosa que creo que pudo haber. Ah, que pasó con los habitantes de toda la ciudad después de que fueron revividos, a todo el mundo le borraron la memoria. Entonces, yo creo que a los niños hubiera sido genial que lo hubieran borrado de la memoria. Porque, porque actúa como si sí, y fue genial. Y recuerdan cuando tuvimos que hacer la fusión para vencerlo, pero no pudimos y nos dio una paliza. Un poco feo. Entonces, a lo que voy. Si Goten hubiera adquirido el nivel de madurez que su hermano en las sagas de Buu, hubiéramos tenido un desarrollo, pues, de personajes bastante único. Incluso pues, en GT, y lo digo entre comillas porque GT sabemos que es una obra, pues, un poco mala, vamos a decirlo, es mala. En ciertos aspectos, hubiéramos tenido un Goten que incluso obviamente puede ser un poco igual que su papá y su hermano. Podría haber sido un poco inocente, no tonto, pero sí inocente en algunos casos, pero con un nivel de madurez que lo verían como una persona bastante más enfocada, más, no tan seria, pero sí enfocada, y que se tomara las cosas con un poco más de lógica, ¿no? Con un poco más de sentido común. Entonces yo creo que para mí y creo que para muchos, ahora que lo he expresado y supongo que nadie más ha pensado en ello, pues que se desperdició bastante un potencial en alguien que pues querían que fuera similar a Goku y bueno, le dieron la imagen, ¿por qué no darle un desarrollo mucho mejor? Así que para mí Goten hubiera evolucionado mejor si le hubieran dado la oportunidad y pues, el desarrollo, el camino correcto. No dejarlo un niño que vive una aventura no traumática, pues, sino estresante y que después vive como si nada hubiera pasado porque sus papás resuelven todos los problemas. No, no me gusta.